Queremos usar el gráfico proporcionado de f de x para determinar el valor de función f de 7, luego determinar los siguientes 4 límites. Para determinar el valor de f de 7 o evaluar f de 7, queremos determinar la salida de la función cuando la entrada o el valor x es 7. Están mirando al gráfico. Aviso aquí donde está x igual 7. Aviso como tenemos un agujero en el gráfico aquí, y tenemos un punto sólido en el gráfico aquí. Por lo tanto, cuando x igual 7 o la entrada es 7, el valor de la función no está aquí donde está el agujero, es aquí donde se cierra el punto. Y, por tanto, f de 7 ex Siemens igual al valor de la función o al valor y de 7. A continuación, tenemos un límite unilateral. Tenemos el límite como x enfoque 7 desde el lado positivo o lado derecho de f de x. Así que ya sabemos que es donde x igual 7. Pero para determinar este límite, solo estamos preocupados por aproximarse 7 por el lado positivo o el lado derecho, que sería de esta dirección aquí. Aviso de esta dirección a medida que nos acercamos más y más a x igual 7 hexalitros valor de la función o el valor y se acercan a 7. Y, por tanto, este límite de un lado es igual a 7. Siguiente tenemos un límite como x se aproxima 7 desde el lado negativo o izquierdo del f de x, así que de nuevo, todavía estamos acercando a x igual 7, pero ahora solo desde el lado negativo o lado izquierdo, que sería de esta dirección aquí. Aviso de esta dirección, a medida que nos acercamos más y más a 7 los enfoques del valor, y o del valor de la función 2, y por lo tanto este límite es igual a 2. Y siguiente tenemos el límite como x se aproxima 7 de f de x. Aviso para que existe este límite tenemos que aproximarnos el mismo valor de función o el y-valor desde la izquierda y derecha de 7. Podemos ver gráficamente que no estamos aproximando el mismo valor de la función. Desde la derecha nos acercamos a 7 y de la izquierda estamos aproximando 2, que ya decimamos mirando estos límites de un lado. Por lo tanto, porque estos dos límites de un lado no son iguales, el límite como x se aproxima 7 de f de x no existe. Y ahora para el último ejemplo, tenemos un límite como x se aproxima 8 de f de x, así que, volviendo al gráfico una vez más, aviso aquí donde x igual 8. Y pagando atención cercana a la notación, debemos aproximar 8 desde el lado derecho y el lado izquierdo, y debemos aproximar el mismo valor de la función para que existe este límite. Entonces, a medida que nos acercamos desde la derecha y cuando nos acercamos desde la izquierda, observe cómo nos estamos acercando al mismo valor de función. Sería el valor de esta función aquí, donde y igual 5. Y, por tanto, el límite como x se aproxima 8 de f de x igual 5. Espero que hayas encontrado esto útil.